En las hipótesis de conspiración actuales sobre Skull and Bones de la Universidad de Yale, se comenta mucho acerca de los buchos, de que si tienen el cráneo de Pancho Villa o del líder apache Jerónimo, pero hay un secreto que poco se menciona y que nos permite dimensionar el poder que hay detrás, y ese es su propio nombre. Y no me refiero al de la sociedad secreta, porque ese está explicado en el libro de absolutismo, sino me refiero al de la universidad. El nombre Yale es porque su principal benefactor fue Elihu Yale. Dicen que solo aportó libros, retratos y textiles, pero obviamente no. Eso lo hacen porque de lo contrario tendrían que admitir que la universidad se fundó con dinero sucio. Porque efectivamente Elihu Yale era un comerciante de diamantes y esclavos. Trabajaba en la Compañía Británica de las Indias Orientales y llegó a ser su presidente. Aunque posteriormente fue destituido de su cargo acusado de corrupción por autocontratos y tuvo que pagar una multa, no le afectó realmente porque había amasado una fortuna. Además, como les he comentado, esta compañía o supercompañía fue la precursora del narcotráfico. Bueno, Elihu nació en Boston, Massachusetts, de donde es esta oligarquía que les he comentado, pero solo vivió en Estados Unidos cuando era niño y pasó el resto de su vida en Inglaterra, Gales y la India, que es donde hacía sus negocios. Otro personaje muy peculiar de esta familia fue Moses Yale Bysshe, que fue enviado como espía por el presidente James K. Polk durante la guerra entre México y Estados Unidos, porque tenía una relación personal con el canciller de México, Juan Almonte. Moses, en contubernio con el general Mirabeau Lamar, que era el expresidente de la República de Texas, organizó una resistencia con obispos y el clero mexicano, los cuales lograron reunir un ejército de 5,000 hombres aproximadamente para esta guerra contra México. La financiación proporcionó ayuda a ganar al general estadounidense Winfield Scott en contra del ejército mexicano. Después de la revuelta de Polcos, Santana publicaría una recompensa para capturar a Moses y declaró que cualquiera que fuera encontrado con una copia de su periódico, que era el New York Sun, sería castigado como traidor, aunque también manejaban en Yale University Press, obviamente de la Universidad de Yale. En ese momento, los periódicos tenían mejores técnicas de recopilación de noticias que el gobierno, y el presidente Paul y los funcionarios del gobierno recibían las noticias de guerra a través de esos diarios. Así que no les sorprenda que ahora existan muchos periodistas que son informantes de las agencias de inteligencia. Como ven, es una práctica muy vieja. El periodismo en sí mismo nace como un arma de propaganda y espionaje. Que algunos decentes se hayan desviado, eso es otra cosa, pero el oficio inicialmente fue creado con esos objetivos. Incluso desde que se creó la imprenta en Europa, nace para darle el impulso al protestantismo recién nacido en contra del catolicismo en las llamadas guerras de religión. Pero bueno, Moses Yale regresó a su casa junto con el general Scott y eventualmente se firmaría el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1847, donde se obtendrían los territorios de California, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, junto con partes de Texas y Arizona. El gobernador Sam Houston declaró que Texas le debía mucho al trabajo de Moses Yale durante la guerra. Claro, porque Houston fue uno de los especuladores de tierra que se benefició enormemente cuando se robaron esos territorios. También el hijo de Moses Yale fue el primer banquero en Wallingford, Connecticut. Continuemos con otro. Edwin Rodolphus Yale, general brigadier, comerciante, fabricante de metales en Britania, Nueva York y propietario del lujoso y emblemático hotel United States Hotel, que fue el más grande de Estados Unidos a mediados de la década de 1830, y también era dueño del Mansion House Hotel en Nueva York. Por tanto, es un competidor directo del hotel de John Jacob Astor, que es muy famoso también. También fue miembro fundador y primer presidente del Sumter Club, que es una sociedad abolicionista que honra la muerte de Abraham Lincoln y la derrota de los confederados. Este Edwin Yale se casó con una integrante
de la familia Colgate, que son banqueros y son los fundadores del conglomerado Colgate-Palmolive, que nosotros conocemos como Colgate-Palmolive, que fue fundado por aquel inglés William Colgate, simpatizante de la Revolución Francesa y de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, cuyos hijos después fueron los principales benefactores de la Universidad de Madison, que luego pasó a llamarse Universidad de Colgate en su honor. John Brooks Yale, magnate de telégrafos y ferrocarriles, fundador de la empresa esta de Bankers and Merchants Telegraph Company, que competía contra el financiero Jay Gould de Western Union, y se casó con la hija de Hugh McCulloch, el último secretario del Tesoro de Abraham Lincoln. Su hermano, Julian Linus Yale, fue un destacado empresario ferroviario de Chicago, que fundó su propia empresa llamada Julian L. Yale Company, y era el representante de Carnegie Steel, la empresa del magnate del acero Andrew Carnegie, y era el representante de compras de la compañía ferroviaria de los Vanderbilt, llamada las Big Four. También fundó una empresa de vehículos eléctricos en 1907. O sea, ya existía lo de los vehículos eléctricos, no es de Tesla, tiene muchísimo tiempo. Además, fue un agente de compras de las empresas ferrocarrileras del general John H. Devers, que fue un constructor de ferrocarriles durante la Guerra Civil y fue socio comercial de John D. Rockefeller. De hecho, este ex general fue el que recibió al gran duque Alexei de Rusia, hijo del zar Alejandro II, durante su visita oficial a Cleveland. Bueno, este Julian Yale, después de su muerte, su empresa fue vendida a Buckeye Steel Casting Company, entonces dirigida por Samuel P. Bush, que es el abuelo Bush, el patriarca. Otro personaje es Charles Gregory Yale, miembro honorario vitalicio del famoso Bohemian Club en el que, como sabemos posteriormente, han estado presidentes como Nixon. Charles Yale también fue magnate minero que se benefició de la fiebre del oro en California, pues era mineralogista y geólogo que trabajó para el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y también fue fundador del Banco de California, porque también llegó a ser estadístico de la Casa de Moneda en San Francisco, así como cofundador de la Bolsa de Nueva York. Uno de sus hermanos se casó con la nieta del general Leonard Bleecker, quien fuese amigo personal de George Washington y que luchó al lado del Marqués de Lafayette en la Guerra de Independencia. Charles Yale también era abuelo del artista J. Wilbur Greasy, que trabajaba para Walt Disney. Otro personaje, el coronel Ira Yale Sage, ingeniero, magnate ferroviario y exoficial del ejército de los Estados Unidos en Georgia, que se convirtió en presidente del ferrocarril de Atlanta y Florida. Fue uno de los primeros inversores en Southern Pacific Railroad, que fue una de las empresas más importantes ferroviarias. Tras el final de la Guerra Civil, fue el ingeniero ferroviario responsable de la construcción de las vías que van desde Atlanta hasta Washington, D.C. El coronel Yale Sage también era primo del congresista Russell Risley Sage, un magnate ferroviario, socio comercial del también magnate ferroviario y propietario de telégrafos Western Union, Jay Gould, quien a su vez era un aliado de los Rockefeller y de los Vanderbilt. Este congresista Russell Risley Sage, primo de Yale, fue uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos en ese momento. Dejó una fortuna de $70 millones en 1906, aproximadamente la misma que JP Morgan, que murió 7 años después. A través de la familia de su abuelo Barzillai Sage, los primos lejanos del coronel Yale Sage incluían también a Catherine Lynn Sage, quien debido a su matrimonio con un príncipe italiano se convirtió en princesa de San Faustino en 1925, quedando emparentada con la poderosa familia Agnelli, que son los fundadores de Fiat y propietarios de Ferrari, entre cuyos familiares se encontraban Donna Virginia Bourbon del Monte,
también la princesa Clara von Fürstenberg, que también esa familia está descrita en el trabajo de Neabsolutismo volumen 1, también con el senador Giovanni Agnelli y la ministra Susana Agnelli, y obvio con el hombre más rico de Italia en ese momento, que era Gianni Agnelli de Villa La Leopolda. Todas estas familias están explicadas en el volumen 1 de Neabsolutismo. Los Sage también fueron benefactores de la Universidad de Yale y de la Universidad de Cornell. Otro es John Reed Yale, político de Nueva York, masón, empresario, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, vicepresidente de la Exposición Internacional de Panamá Pacífico, que es cuando querían hacer esto del canal, presidente del Comité de Ferrocarriles, y su hija se casó con el capitán Philip Hoyt, que es el primer subcomisionado de policía de la ciudad de Nueva York, cuyo suegro, por cierto, era propietario de un periódico demócrata, amigo del presidente Franklin Delano Roosevelt, y que lo ayudó a lanzar su carrera política precisamente. Otro personaje, Elizur Yale Smith, oficial militar y amigo muy cercano de los poderosos Vanderbilt, Roosevelt y Astor. Luego tenemos a William Yale, espía, diplomático, presidente de los republicanos y socio de JP Morgan y de John D. Rockefeller. Él fue agente especial en Oriente Medio del secretario Lansing y fue director de finanzas de la CIA cuando la CIA era dirigida por George H.W. Bush, el papá Bush. También fue compañero, espía, del famoso Lawrence de Arabia, aquel agente británico inmortalizado en la película de 1962, que se hizo famoso por su papel en las revueltas árabes en la campaña del Sinaí y Palestina contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Dentro de la CIA, Yale también trabajó en contubernio con el magnate del cine Howard Robert Hughes Jr., conocido por sus excentricidades y como una de las personas más ricas e influyentes del mundo en aquel momento. Este Hughes ganó fama en Hollywood a partir de finales de la década de los 20, cuando produjo películas de gángsters muy controvertidas como The Racket de 1928, Hell's Angel de 1930 y Scarface de 1932. Porque sí, efectivamente, la de Al Pacino es un refrito de esta. También tenemos a Frederick Jacob Yale Fourier. Fue un destacado abogado, juez, miembro de los Caballeros de Colón y admirador de Napoleón, porque daba conferencias sobre Napoleón, que ostentó el puesto de abogado del rey en Canadá, que es el consejero principal en cuestiones legales de la entonces reina Elizabeth II. También tenemos a Frankie Yale, que fue uno de los gángsters más importantes de Brooklyn y jefe del famosísimo Al Capone antes de que se hiciera jefe. Él era italiano y su apellido original era Loele, pero en 1909 americanizó su apellido a Yale. Probablemente solo lo eligió al azar, o trabajaba para alguno de ellos, o quizá estableció una relación sentimental con alguna de las mujeres de la familia. Pero sí es importante el nombre porque su pandilla era conocida como los Yale. Así que, ¿por qué se puso el nombre? Queda en incógnita. Otro personaje, David Yale, que era hijo del teniente coronel John Corbett Yale y además era consejero honorario de la reina para Inglaterra y Gales, otorgado por la reina Elizabeth II, y su familia eran miembros del parlamento en Inglaterra y además enseñaban en la Facultad de Derecho de Yale en Estados Unidos. William Yale Giles, copropietario del equipo de béisbol Phillies de Filadelfia, que había comprado a la familia Carpenter DuPont. Reverendo Brewster Yale Beach, ministro episcopal, vicario y reconocido psicoterapeuta en Manhattan, se graduó en la Universidad de Yale en el 47 con honores en Phi Beta Kappa en el campo de la sociología, y como ministro episcopal abrazó las ideas de Carl Jung y se convirtió en su gran promotor, vinculando a la psicología de Jung con la religión. A finales de 1960 se convirtió en director ejecutivo del Instituto Pastoral de Delaware, que era manejado por los DuPont. Kim Yale, escritora y editora estadounidense de DC Comics, Marvel Comics y Eclipse Comics. Trabajó en Suicide Squad, Star Trek y The Batman Chronicles. Su padre era teniente comandante de la Marina y ella estaba casada con el dibujante de cómics John Ostrander. Stephen J. Lear, abogado y asesor sobre el programa de inmigración DAPA del presidente Obama. Brian Yale,
licenciado en música, nominado a los premios Grammy, compositor de Mick Jagger, Marc Anthony, entre otros. Jordan J. Levine, productor de cine estadounidense y socio fundador de la empresa Jade Productions. En fin, hay mucho, solo es un pequeño bosquejo para observar cómo están metidos en todas las áreas importantes: educación, política, milicia, banca, empresarial, abogacía para la reina, financiadores de Lincoln, cine, música, etcétera, etcétera. Y esto se debe a que Jade es una dinastía medieval procedente de los antiguos linajes de Gales. Pongamos el contexto. Tras el fin del dominio romano sobre Gran Bretaña a finales del siglo V, es decir, comenzando la Edad Media, Gales se divide en varios reinos, y en la parte norte surge el reino de Gwynedd, que fue fundado por un tal Cuneta ap Eterne. Este sujeto era nieto de un oficial del Imperio Romano que estaba sentado alrededor del año 380 en Escocia, en la zona fronteriza con Inglaterra. ¿Bajo las órdenes de quién? Del emperador romano Magnus Maximus. Magnus Maximus, uno de los últimos emperadores romanos de Occidente y posible ancestro de la familia Máximo actual, descrita en mi libro de la Sacra Romanocracia. Bueno, el Imperio Romano frecuentemente nombraba oficiales a algunos de los nativos de los pueblos conquistados, y uno de ellos fue este señor que estaba a cargo de las tropas Botadini. Este señor se llamaba Patar Beisred Aftekid. El nombre Beisred significa túnica roja o manto escarlata, un color atribuido a los oficiales romanos, y el de Aftekid se traduce como hijo de Tejid, que era un obispo. Por tanto, la traducción quedaría como Paternus de la túnica roja, hijo de Tejid. Luego, el mando de las tropas se lo va a pasar a su hijo Eter, el cual a su vez también se lo pasará a su hijo Cuneta, que las va a utilizar para ir a sofocar una rebelión de irlandeses en Gales, y es cuando va a aprovechar para fundar el reino Gwynedd que les comento. Como no ha habido una precisión en las fechas, hay un debate histórico en determinar bajo las órdenes de quién actuaba Cuneta en las incursiones de Gales. Ya sabemos que el abuelo estaba bajo Magnus Maximus, pero con Cuneta hay debate. Algunos historiadores sostienen que actuaba también bajo las órdenes de Magnus Maximus o de los sucesores de Maximus, pero otros historiadores han negado que Cuneta operara bajo instrucciones de Roma en ese momento, argumentando que no era posible traspasar un foederati de Escocia a Gales, dado la etapa política que atravesaba la Gran Bretaña subromana. Foederati se refiere a un feudo. A los que creían que el feudalismo se creó con Carlomagno después, pues no, era muy antiguo, venía de los romanos. Ahora bien, recuerden, el imperio comenzaba a decaer. Magnus Maximus había muerto a finales del 388 y Constantino III partió de Gran Bretaña con las últimas fuerzas militares de Roma, en el 407 más o menos. Así que es dudoso, según esta versión, que a menos de una generación después de esto, Roma tuviera una influencia directa sobre las acciones militares de los Botadini. Además, sumándole que comenzaron las invasiones de los anglos y sajones, ¿sí? Y todo era pues un polvorín, que habría hecho imposible ejercer el control centralizado en el siglo V en toda esta área. Otros sugieren que Cuneta actuaba bajo las órdenes de Vortigern, el gran rey de los británicos y fundador del reino de Kent, quien, adoptando elementos del arte de gobernar romano, trasladó a los Botadini al sur, del mismo modo que invitó a los colonos sajones a proteger otras partes de la isla. De hecho, este rey al parecer se casó con una hija del emperador Magnus Maximus de nombre Sabira. Entonces, Vortigern habría ordenado a Cuneta y a sus súbditos Botadini que se trasladaran a Gales en respuesta a las incursiones irlandesas antes mencionadas, a más tardar en el año 442, cuando los antiguos aliados sajones de Vortigern se rebelaron contra su gobierno. Algunos historiadores incluso sugieren que Cuneta ni siquiera se mudó al norte de Gales y simplemente murió mientras luchaba contra los pictos, y que las afirmaciones sobre Cuneta son simplemente propaganda del reino de Gwynedd, basado en el hecho de que, a pesar de que Cuneta expulsó a los irlandeses con una gran matanza y que nunca regresaron, como se dice, pues que no es del todo cierto, ya que hubo una fuerte presencia irlandesa entre los reinos del sur de Gales y Anglesey, incluso en el siglo VI. Pero bueno, fuese Roma o el rey Vortigern,
El punto es que Cuneata finalmente se independizó y fundó su reino de Gwynedd, aprovechando la fuerza de estas tropas heredadas desde su abuelo. Y consiguió más poder cuando se casó con la hija del rey Codogen, el gobernante romano británico de Eboracum, hoy la moderna York, quien había sido designado por Magnus Maximus en ese territorio. Siglos después, un descendiente de esta dinastía de Gwynedd que fundó Cuneata va a tomar, a finales del siglo IX, el reino de Tebet, el cual estaba en el sur, estableciendo su capital en la ciudadela del castillo Dnefer, dando origen a la dinastía Dnefer. Después, un descendiente de esta dinastía Dnefer va a tomar el reino de Powys, estableciendo como sede el castillo de Mafrafal, fundando el reino de Powys y la dinastía Mafrafal, que es de donde proceden los Jael. Todos estos linajes lucharon durante siglos por el control de Gales contra celtas, vikingos, anglosajones, y luego contra los normandos de Guillermo el Conquistador, y por consiguiente después con sus herederos los Plantagenet, así como con las restantes casas reales galesas. Y aunque su fortuna aumentaron y disminuyeron a lo largo de generaciones, se les recuerda principalmente como los reyes de Powys, y también por producir el último príncipe Gales nativo. La dinastía Mafrafal perdió preponderancia cuando fue derrotada en su último intento de independizarse de Inglaterra en el año 1400 en la rebelión de Glyndŵr. A pesar de ello, Eliza Griffith, barón de Quilderwen, logró heredar el señorío que era propiedad de su abuelo, territorio que llevaba por nombre Pleisenjel, que luego pasó a Pleisenjale, fundando así la casa de Jael, que es la que va a llegar a Estados Unidos. La palabra galesa Jael significa tierra fértil. El abuelo del que heredó este señorío de Jael se llamaba Tudor Glendower, porque de esta dinastía también desciende el linaje de los Tudor, que posteriormente fueron reyes en Inglaterra. El más afamado, Enrique VIII, aquel que se casó con Ana Bolena y que para ello tuvo que fundar la iglesia anglicana. Consecuentemente también son descendientes de los Plantagenet, porque los Tudor vienen de los Plantagenet. Hay otra línea de los antepasados de Jael muy peculiares que no podemos dejar fuera del análisis. Aquí la información será un poco densa, pero trataré de ir lento y ser lo más explícito posible. Ubiquémonos en finales del siglo XI. Había un rey de la dinastía Dnefor, que como dije es la que da origen a la dinastía Mafrafal. Bueno, ese rey se llamaba Pisaftelthor y gobernaba el reino de Deheubarth, que significa del sur, porque estaba ubicado en el sur de Gales. Cuando llega la invasión de los normandos y pierde, este rey le tiene que pagar a Guillermo el Conquistador para que no le quite el reino, y además es coaccionado para que case a una de sus hijas con uno de los sirvientes de Guillermo el Conquistador. Ese sirviente se llamaba Walter FitzOtter. Por tanto, este señor Walter ahora queda emparentado con la casa realeza galesa. Ya nomás le faltaba el reino. Entonces, Guillermo el Conquistador manda a construir el emblemático castillo de Windsor y lo hace condestable, es decir, gobernador del castillo, que administraba y cuidaba mientras Guillermo o William, como quieran llamarle, estuviese de viaje. Así es como este señor queda unido a la dinastía Dinafor y por consiguiente quedará emparentado con la sucesora, que es la Mafrafal. Ahora bien, uno de los hijos de Walter es el que nos interesa. Nace en el castillo y se llama Gerald, que se convertirá en Lord Gerald de Windsor. Pero ese Windsor solo es por el castillo que administraba su padre, porque su apellido original vendría siendo Fitzwalter. Fitz es un prefijo del anglo-normando que significa hijo de, que a su vez proviene del latín filius, con el mismo significado. Por cierto, Lord Gerald durante un tiempo trabajó para el magnate Arnulf de Montgomery, los que les he platicado que son antepasados de los Morgan. Los Montgomery eran los feudales más poderosos tanto de Inglaterra como de Normandía en aquel tiempo, porque son de la misma familia de Guillermo el Conquistador. Inclusive uno de los hijos de Gerald se va a casar con la hija del magnate Arnulf de Montgomery. Ahora bien, si Gerald tiene hijos, ¿cuál va a ser su apellido entonces? Pues Fitzgerald, es decir,
hijo de Gerald. Así como él es Fitzwalter, hijo de Walter, sus hijos serán Fitzgerald. Y me imagino que les suena ese nombre, ¿verdad? De un presidente muy famoso, pero no me quiero adelantar. Además se crearon algunos títulos adicionales para los descendientes del Lord Gerald de Windsor. Uno de ellos el Caballero Blanco, que se confirió por primera vez a Maurice Fitzgibbon a principios del siglo XIV. Los otros dos títulos de caballero, ambos de la familia Fitzgerald, son el Caballero Negro o de Glyn, que ha quedado inactivo después de 700 años desde la muerte del Caballero 29 en septiembre del 2011, y el Caballero Verde o de Kerry, que está en manos de Adrian Fitzgerald, sexto baronet y 24º caballero de Kerry. Lord Gerald de Windsor también es el antepasado de la prominente familia inglesa de barones Carew, que estaban en Devon y en Moulford, Berkshire. Sí, un miembro reciente, que se llama Patrick Henry Curtis Carew, es el tercer hijo del séptimo baronet y fue general de brigada de los Royal Canadian Dragons. En español serían los Dragones Reales Canadienses. Son el regimiento blindado superior del ejército canadiense por precedencia. Y es uno de los 3 regimientos blindados de la Fuerza Regular y forma parte del Real Cuerpo Blindado Canadiense, cuyo coronel jefe es pues el actual rey de Canadá, es decir, Charles III del Reino Unido. El emblemático dragón galés presente en la bandera de Gales es parte de la herencia romana. Significa serpiente y es un simbolismo que trajeron de Asia en las expediciones romanas antiguas y que luego utilizaron en Gran Bretaña cuando toda la isla estaba bajo su dominio. Dragón viene del latín draco, que era un estandarte militar de la caballería romana. Las cohortes, que era una especie de batallón militar, llevaban al frente un abanderado llamado Draconarius, el cual sostenía un bastón dorado con un dragón en la parte superior, mientras que el estandarte del águila de Aquila representaba a las legiones. Por ejemplo, se atestigua que los galos marchaban bajo el dragón para distinguir la cohorte gala de las legiones romanas. Más tarde, el dragón rojo sería ondeado por la casa Tudor, supuestamente descendientes de Cuneta, a través de Owen Tudor y el rey Enrique Tudor, y aparecería en la bandera de Gales. Otra de las familias que quedaría emparentada con todos estos linajes serían los Barry, porque Lord Gerald de Windsor casó a su hija Harald con un miembro de la familia Barry. La familia Barry es otra de las familias cambro-normandas que lograron poseer extensas propiedades en Gales e Irlanda porque ayudaron a la conquista normanda en Inglaterra y en el sureste de Gales durante el siglo XI. Y luego, poco después, en 1181, los Barry fueron ennoblecidos con el título de barón por el rey Henry II de Inglaterra. Henry II, bisnieto de Guillermo el Conquistador, de William. Luego vendría su hijo John I de Inglaterra y les otorgaría más tierras. John es el apodado Juan sin tierra. Estos reyes son de la dinastía Plantagenet, es decir, los Plantagenet vienen de la dinastía normanda. Y así sucesivamente los reyes descendientes les irán dando a los Barry más tierras, cargos públicos y más poder. Otra familia real galesa que desciende de la casa de Mafrafal son los Hughes de Werclas, que vienen de un príncipe hijo de uno de los últimos reyes de Powys. En el Censo Nacional de Inglaterra y Gales de 1851 se registra que el octavo barón de Kemer-Eternion era William Hughes y se registra que él vivía en Twyford, Hampshire, junto con su esposa, hijos y sus sirvientes domésticos. Trabajó como abogado en el Inner Temple, que es una de las 4 entidades a las que un abogado debe pertenecer si desea ejercer su profesión en Inglaterra y Gales, y lleva ese nombre por los caballeros templarios. La baronía de Kemer-Eternion está actualmente inactiva, ya que no se sabe si hay descendientes vivos de la familia de Hughes Werclas. El genealogista de las familias reales de Inglaterra, Escocia y Gales, Sir John Bernard Burke, comenta lo siguiente. En otras palabras, Lord Gerald de Windsor es el antepasado de la casa real de Mafrafal y por consiguiente de los Yale, así como progenitor de las dinastías Fitzgerald, Fitzmaurice y Keating de Irlanda, que fueron elevados a la nobleza de Irlanda en el siglo XIV.
así como del actual duque de Leinster en Irlanda, además emparentada con los Barry y los Carew. Por tanto, la antigua dinastía real de Mafrafal hoy está representada por sus ramas derivadas, que es la casa de Jane, la familia Jane y los Hughes de Werclas, quienes actúan como correpresentantes de la dinastía. Pero ahora sí que podríamos decir que todavía hay algo más negro en este asunto, porque resulta que el padre de Lord Gerald, es decir, Walter, gobernador del castillo de Windsor y sirviente de Guillermo el Conquistador, es un descendiente de una de las familias de la Sacra Romanocracia, de los Gherardini de Montagliari. Los Gherardini fue una de las familias más importantes de la nobleza de la Toscana. De hecho, fueron fundadores de la entonces llamada República de Florencia. Y como describí en el libro de Absolutismo volumen 1, varias de las familias de la Sacra Romanocracia se emparentaron con la élite anglosajona. Y sucede con esta familia, que aproximadamente en el año 1120, uno de los cabezas de la familia, Gerardino, y sus hijos Tommaso, Gerardo y Mauricio, ojo con esos nombres, decidieron abandonar la Toscana e inicialmente fueron a Francia, donde se hicieron miembros de la corte de Luis VII de Francia, que es de la dinastía de los Capetos, dinastía de donde vienen los actuales Borbón de España. Luego estos Gherardini se fueron a Inglaterra con Enrique II, que es de la dinastía Plantagenet, y es cuando fueron a conquistar Irlanda, donde iniciaron la dinastía Fitzgerald, una de las dinastías más antiguas de Irlanda. Sí, por tanto, la rama de los Gerardin de Irlanda, iniciada por Thomas Gerard y Maurice, hijos de Gerardino, todavía existe hoy y está encabezada por el duque de Leinster de Irlanda. Se sabe que los duques Fitzgerald y los Gherardini de Montagliari estaban en contacto desde al menos el siglo XV, como se muestra en cartas de comunicación que datan de 1507 entre los Gherardini de Toscana y Gerald Fitzgerald, octavo conde de Kildare, que también era virrey de Irlanda y primo del rey Enrique Tudor. Las cartas del conde estaban firmadas como Gerald, jefe en Irlanda de la familia de los Gherardini. En el contexto de la reyerta que hubo entre Guelfs y Gibelinos, los Gherardini formaron parte de los Guelfs blancos, por lo que serían exiliados en el año 1302 junto con Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Más tarde los Medici serían los amos de Florencia. Incluso están emparentados por casamientos, y también están emparentados con otras familias importantes como los Strozzi, Bardi, Albizzi, Altoviti, Frescobaldi, Alberti, Palestrieri, Ferrara, Riscasoli, entre otras. Pero tras su exilio de Toscana, su poder no menguó. La familia se unió al Gran Consejo de Venecia, que es la Cámara de los Pares de Venecia, convirtiéndose en patricios de esa ciudad y miembros de la nobleza veneciana. Y hasta 1800 mantuvieron algunos feudos entre Toscana y Emilia-Romagna, e incluso algunos fueron caballeros de Malta. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci al parecer es el retrato de una integrante de esta familia, de nombre Lisa Gherardini, de ahí el nombre Mona Lisa de la pintura. Fue el esposo de Lisa, Francesco del Giocondo, el que contrató a da Vinci para que hiciera el retrato, cuya familia eran comerciantes de seda, y uno de los familiares era Gianetto Giocondo, que tenía negocios con Amerigo Vespucci, el explorador florentino y lacayo de los Medici, que dio su nombre a América. Además, este Gianetto Giocondo era asistente de Maquiavelo, otro de los lacayos de los Medici, y la madrastra de Lisa Gherardini también era de otra familia importante de Florencia, de los Rucellai. De hecho, el esposo de Lisa anteriormente estuvo casado con un integrante de esta familia. Maquiavelo dedicó sus libros El arte de la guerra y el de Discurso sobre Tito Livio al patriarca de la familia Cosimo Rucellai, hijo de Bernardo Rucellai y Lucrecia de Medici. Inclusive los Gherardini se casaron 4 veces con miembros de la familia Medici. Con la llegada de Napoleón Bonaparte, la República de Venecia y Venecia fueron ocupadas por los franceses y entregadas a Austria, lo que cambiaría el futuro de los Gherardini.
Mientras sus feudos eran ocupados y absorbidos por los reinos napoleónicos en 1805, los Gherardini, después de 10 siglos de ser señores en Europa, pues perdieron su independencia, lo que los llevó a reconsiderar sus relaciones con la Casa de Habsburgo de Austria. Por eso comenzaron a apoyar la nueva causa del Risorgimento en contra de los Habsburgo, es decir, la unificación de Italia, para independizar toda esa zona de los Habsburgo. Posteriormente participaron en la vida política italiana y a menudo sirvieron en las Fuerzas Armadas. Un miembro notable fue el general Gian Claudio Gherardini, que sirvió en las 2 guerras mundiales. Una rama se desarrolló en Francia con el apellido Girardin. El marqués René Girardin, y amigo del famoso Jean-Jacques Rousseau, afirmó pertenecer a esta rama. Inclusive otro miembro de la familia, Louis Stanislas de Girardin, fue el tutor de Rousseau. Este filósofo que influyó en el progreso del siglo de las luces en toda Europa, así como en aspectos de la Revolución Francesa. Aquel que hablaba del contrato social y de la propiedad privada como fuente de desigualdad. En la actualidad, la rama principal de los Gherardini de Montagliari se divide en 2 ramas. Una rama está encabezada por el marqués Francesco Alberto, que es la primogenitura, mientras que la segunda está dirigida por el conde Gian Claudio, que es la rama cadete. Las residencias actuales de los marqueses y condes Gherardini se encuentran en Roma, Venecia, Florencia, pero también en Nueva York. Y aunque la familia no está muy interesada en aparecer en las noticias, en 2007 y 2010 se escribieron algunos artículos sobre la condesa Cinzia Maria Gherardini, que es el actual miembro más antiguo de la familia. Y en el 2014 un artículo de portada publicada por SETE, el seminario italiano del Corriere della Sera, estuvo dedicado a la familia Gherardini y su relación con la familia Fitzgerald y con la familia Kennedy. La revista afirmó que las 3 familias han mantenido relaciones entre ellos incluso en los últimos tiempos o en el pasado, por ejemplo con el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Ahora bien, como expliqué en el libro de Neoabsolutismo volumen 1, el poder que ostentaban estas familias de la Sacra Romanocracia durante el Renacimiento era porque venían de familias patricias del Imperio Romano. Es decir, ya traían poder incluso desde que inició la Edad Media. Porque cuando comienza a caer el Imperio Romano de Occidente, varias de las familias oligarcas se diseminaron en los territorios aledaños. Y los Gherardini no son la excepción. Procedían de la familia Amidei. Por tanto, los Amidei venían de Roma y se instauraron en Florencia desde su fundación. Afirmaron tener ascendencia de la gens Julia, es decir, de Julio César, a través de la familia Cotius, que eran patricios de Roma, y cuyo fundador, Marcus Julius Cotius, fue rey de los celtas. Los Amidei se dedicaban a la producción de aceite de oliva y vino, 2 de los oficios más redituables dentro del extinto Imperio Romano, pero sobre todo eran banqueros, es decir, fueron de los precursores de la banca medieval junto con los Bardi. Los Bardi, esta familia de banqueros que fue una de las financiadoras de Cristóbal Colón y sus expediciones en América, junto con los Medici, claro. De hecho, Contesina de Bardi estaba casada con Cosimo de Medici, el fundador del Banco Medici. En 1532, en su libro Historias Florentinas, Nicolás Maquiavelo se refiere a los Amidei como una de las familias más poderosas de Florencia, junto con los Buondelmonti, los Uberti y los Donati. Los Amidei aparecieron en los poemas de Dante sobre las luchas políticas de los Guelfs y Ghibellinos en Italia medieval y estaban aliados con la facción ghibellina, liderada por las familias Uberti y Lamberti. Uno de los Amidei se llamaba Bartolomé Amadeo Amidei, mejor conocido como Santo Amadio. Fue uno de los 7 santos fundadores de una congregación religiosa que se extendió por todo el mundo, especialmente en Alemania, conocida como los Servitas. Los Amidei también estaban emparentados con la casa de Piccolomini, patricios de Siena, por un tal Julius Piccolomini Amidei, y tan pronto como supieron que sus parientes descendían de la gens Julia, decidieron nombrar a uno de ellos como Eneas Silvio Piccolomini, en referencia a Eneas Silvius, uno de los reyes míticos de Alba Longa. Alba Longa, la ciudad predecesora de Roma, y de la cual decían los Amidei decían descender. Eneas Silvio Piccolomini más tarde se convirtió en el Papa Pío II, que se alió con los venecianos y con Vlad Drácula contra el sultán Mehmed del Imperio Otomano.
mientras que su sobrino por su parte se convirtió en el Papa Pío III, sucediendo al Papa Alejandro VI en la casa de los Borgia. Los Piccolomini obtuvieron grandes riquezas a través del comercio y establecieron casas de contabilidad, es decir, bancos comerciales, en Venecia, Génova, Trieste, Aquileia y también en varias ciudades como de Francia y Alemania. Otra rama de la familia obtuvo un gran éxito en el reino de Nápoles, convirtiéndose en una de las llamadas 7 grandes casas del reino. Además del de Papa de la Iglesia Católica, los Piccolomini también obtuvieron otros títulos importantes como el de Príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico o como el de Grande de España, que es el más alto en la nobleza española, y también el de Duque de Amalfi, otorgado por el rey de España. En resumen, la cadena ancestral sería los Amidei, patricios del Imperio Romano, que desembocan por un lado en los Piccolomini y por otro en los Gherardini de Florencia. De estos últimos descienden los Fitzwalter, que se emparentaron con los linajes antiguos galeses como los Dinavar, dinastía de la cual desciende la casa Mafrafal, que es de donde proceden los Yale y los Fitzgerald actuales. Y eso sin olvidar que aquellos linajes galeses vienen de un nativo galés que sirvió como oficial al Imperio Romano. Pues esta historia se repite en varias familias que ostentan el poder en la actualidad.